Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Ricardo López Gotis desde Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hemos dedicado muchos programas, como es lógico, a las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, pues había muchas cosas que pasaron en esos primeros años, incluso antes de que se desatara lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Porque había un problema de devolver estuvimos hablando de eso, ¿no? De devolver poblaciones de un sitio a otro y también restituciones como las de obras de arte, incluso de libros que en algunos casos son más allá que un bien, sino que es un símbolo religioso o cultural o identitario, ¿no? Así es, quizás como lo hemos mencionado en los programas anteriores, se hemos perdido dimensión de lo que fue la magnitud de la destrucción de la población europea y en este caso de la cultura europea y más precisamente de la cultura judía en Europa. Porque, como hemos visto en algún capítulo anterior, los nazis comenzaron un proceso de saqueo de libros, obras de arte, de muebles, de objetos religiosos, todos para que en algún momento en el futuro pudieran hacer un museo dedicado al judaísmo. Lo cual era bastante extraño, ¿no? Porque era borrar, exterminar a esa población, pero a su vez investigarla, ¿no? En un proceso bastante extraño, porque además estos alemanes no conocían el yiddish, mucho menos el hebreo, entonces no tenemos una idea realmente acabada de qué es lo que pretendían hacer. Yo creo que Y era de hecho, una sí, especie de museo del horror lo que querían mostrar, ¿no? Era como seguramente, sí. sí, seguramente, porque no, la cantidad de libros que llegaron a juntar, ¿no? La verdad es que es muy difícil entender cuál era el proceso mental detrás de todo esto. E incluso hubo una competencia abierta entre Himmler y Rosenberg en cuanto a este tipo de saqueo. Porque el saqueo de obras de arte, de muebles, de objetos valiosos, bueno, digamos, tiene un sentido económico, pero el saquear libros ya nos resulta más raro si es que no hay un interés detrás de eso. El, Como se sabía que se estaba dando este saqueo y sobre todo había una destrucción importante de obras de arte, por, como todo contexto bélico, ya en junio de 1943 se constituye una comisión de protección y salvataje de monumentos artísticos e históricos, ¿no? En las áreas de guerra. Esta es la forma del presidente Roosevelt. La vamos a conocer como la Comisión Roberts, porque estaba dirigida por un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Owen Roberts, y que va a reclutar a muchos curadores, restauradores, historiadores del arte, eh, para que, digamos, en pleno avance de las fuerzas aliadas, recomendaran, digamos, qué hacer con estas obras que iban encontrando, sobre todo también el cuidado de los edificios de interés cultural, también evitar el saqueo por parte de los propios soldados aliados, porque esto es humano y se sabía que podía haber algún tipo de botín y generar un mercado negro de arte. Entonces, detrás de estos soldados iban acompañando estos personajes que los vamos a conocer como los Monuments Men, que eran, digamos, si bien tenían un uniforme militar, no eran de carrera, ni mucho menos, sino que acompañaban a las tropas para tratar de que no fuera tanto el desastre en la guerra. Lo que va a ocurrir es que, por un lado, vamos a tener una comisión dedicada a lo que eran los monumentos artísticos, históricos, los objetos de arte, ya sean pinturas, esculturas, muebles valiosos, objetos rituales, y por el otro lado, se va a constituir una comisión que teóricamente, digamos, era dependiente, pero en la práctica era totalmente autónoma, dedicada específicamente al tema de los libros. Los nazis usaron varios castillos como depósitos de libros.
Castillos que, por ejemplo, se dejaba al dueño original recluido en una pequeña habitación. Un caso así fue el del castillo Solms Braunfels, que era de una mujer, una princesa, que había ayudado a varias familias judías a esconderse de la persecución nazi. Justamente por esta persecución ella tuvo que exiliarse y este castillo quedó solo el marido utilizándolo, con lo cual lo dejaron recluido en una pequeña parte y el resto lo usaron para tener miles y miles de libros acumulados. Ni siquiera había un proceso de selección, simplemente los acumulaban en estos castillos para algún momento en el futuro ver qué se hacía. Cuando termina la guerra, en el contexto de la administración de los aliados a lo que había sido Alemania, se decide que se van a formar algunos depósitos en los cuales se van a acumular estos volúmenes y desde ahí se los va a redistribuir. El más importante fue el depósito de Offenbach, que está en las afueras de Frankfurt. Ahí había un gran depósito que llegó a tener más de 3 millones de libros. Al mando de esto estaban un capitán, Simon Pomrenze, que originalmente era ucraniano, ¿no? Él había nacido en Ucrania, pero su familia emigró a Estados Unidos con el pogrom de 1919. Él residió en Brooklyn y luego se enroló en el ejército y justamente por sus conocimientos como archivista se lo destina específicamente al lugar de Offenbach. Ahí en un comienzo también con él colaboraba un bibliotecario, Leslie Post, que lo ayudaba a clasificar el material existente. Ahora bien, la idea era restituir estos volúmenes a sus lugares de origen, lo cual significaba un gran dilema, porque, por un lado, muchos de los antiguos propietarios habían muerto, tampoco quedaban descendientes, con lo cual se devolvía simplemente a la ciudad de origen, al pueblo, a la biblioteca, que quizás tampoco existiera más, al país. Bueno, acá había una gran discusión porque incluso muchos volúmenes iban a ser enviados a lo que era ya, se veía con cierta claridad que era Europa Oriental y sobre todo la Unión Soviética, que ya empezaban a dar signos de que el antisemitismo iba a seguir existiendo de otro modo. Que esto es un tema que ya veremos en capítulos posteriores, pero que la Unión Soviética del estalinismo seguía teniendo una impronta antisemita, no del tipo biológico del nazismo, pero sí con otro carácter. Entonces, este era un primer dilema. ¿Se enviaban de vuelta a la Unión Soviética o no? Y además, ¿quién los iba a leer? Porque los lectores también habían muerto. Entonces, este era un primer tema. Luego había otro gran dilema y era cómo clasificarlos, ¿no? Se establecieron 3 categorías, los que eran identificables, los semi-identificables y los no identificables. De los identificables y semi-identificables, claro, acá había que hacer un trabajo muy serio porque había que ver qué tipo de material era. Porque si bien en Offenbach contratan alemanes civiles para que colaboraran, también había que conocer los idiomas, porque tengamos en cuenta que muchos de estos libros o estaban en yiddish, o en hebreo, o en polaco, o en lituano, o en ruso, con lo cual también tuvieron que buscar especialistas en distintos idiomas. Acá una figura importante va a ser el capitán Isaac Benkovich, que él conocía varios idiomas de la región, con lo cual ayudó bastante. Otras personas que también colaboraron en esta primera clasificación fueron el capitán Isaiah Rakowski, que era rabino ortodoxo, un historiador, Koppel Pinson, es decir, que era gente muy calificada y que ayudaba a identificar primero cuál era el lugar de origen, si valía la pena y de este modo se llegaron a enviar más de 3 millones de libros a sus países de origen. Otra persona clave que llegó a ayudar en este proceso de identificación va a ser Gershom Scholem. Gershom Scholem llega a Offenbach en julio de 1946
enviado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él en principio, en público decía, no, estas cosas no tienen valor, ¿no? Era muy poco lo que él decía que tenía valor. Pero en realidad lo que él va a hacer es, esto se puede contar ahora, ¿no? En ese momento no se podía decir, pero él lo que va a hacer es un contrabando de una cantidad de libros sumamente valiosos para la cultura judía y de manuscritos, van a hacer una especie de contrabando para enviarlos a Jerusalén. ¿Por qué hacía esta simulación? Porque él entendía que si manifestaba que estos libros eran de gran valor, muchos de los países europeos, los nuevos gobiernos que estaban surgiendo o las instituciones académicas, los iban a reclamar. Por lo tanto, era una forma de desviar la atención y decía, no, esto no tiene mayor valor, la verdad que no es interesante, pero por otro lado, sí lo iba, digamos, haciendo contrabando y eso se pudo salvar llegando a la Universidad Hebrea de Jerusalén. También van a participar otros intelectuales de gran valía en no solo lo que estaba en Offenbach, sino en otros depósitos. Porque ocurría lo siguiente, había, si bien 3 millones fueron enviados a sus lugares de origen en términos generales, había todavía cientos de miles en Offenbach y también en otros depósitos que se iban encontrando, de modo que había que seleccionar a qué países se iban a mandar. Ya en plena Guerra Fría, porque pensemos que la administración de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética terminó formalmente en 1949 y esto recién empezaba. Entonces se constituyó una comisión para la reconstrucción de la cultura judía. Ahí van a participar figuras de gran magnitud intelectual como Salo Barón, Cecil Roth, Judah Magnes, que van a ayudar a decidir hacia dónde enviar estos volúmenes. Y se decide finalmente lo siguiente, un 40% iba a ir al Estado de Israel, ya existente, ¿no? Ya reconocido y existente gracias a la resolución de las Naciones Unidas y sobre todo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Otro 40% iba a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se entendía que en Europa no había ni quien lo reclamara y por otro lado era un país en el cual había una comunidad judía importante, muchos de ellos como resultado de la inmigración procedente del periodo entre guerras. Entonces, un 40% a Israel, un 40% a los Estados Unidos y finalmente quedaba un 20% restante que iba a ser distribuido entre las comunidades judías de Gran Bretaña y Sudáfrica. También en la última etapa de lo que era esta comisión de reconstrucción cultural judía, va a intervenir una gran intelectual como era Hannah Arendt, que había sido discípula de Salo Barón y de Gershom Scholem, que ya se destacaba como una gran figura, y ella va a contribuir también y va a tener un toque muy personal y específico. Va a lograr que en cada libro que sea enviado a Estados Unidos, a Israel, Gran Bretaña o Sudáfrica, se colocara un sello de que ese libro había pasado por Offenbach o los otros centros de depósito, ¿no? Tenía un sello de esta Junta de Reconstrucción Cultural Judía para que todo aquel lector que tuviera en sus manos uno de estos libros supiera que había sido recuperado de los saqueos y qué itinerario habían tenido estos volúmenes. Realmente es una historia fascinante la que cuentas porque hay una parte todavía de esto que es lo que hablabas también al principio, de lo que se saqueaba con fines económicos, especialmente obras de arte, que eso sigue muy vigente y hasta el día de hoy hay demandas en prácticamente todos los países del mundo. Aquí en España también tenemos reclamaciones, por ejemplo, al Museo Thyssen-Bornemisza, de un cuadro de Degas que perteneció a un judío. En Alemania se están creando comisiones para la restitución de obras de arte, también en Francia. Eh,
Pero el tema de la restitución de los libros realmente es un capítulo fascinante del que, como en otras ocasiones, nos sorprende gratamente que nos cuentes la historia de esto tan sorprendente que pasó al final de la guerra, ¿no? Claro, porque que se encuentre un cuadro, como decías, de Degas o de Picasso, bueno, de Rubens, ¿no? Es como, son figuras conocidas, pero que se haya sacado libros y que se devolvieran, ¿no? A ver, está claro que los nazis habían entendido que la cultura judía era una cultura de libros, ¿no? La importancia que tiene el libro en la cultura judía europea. Entonces atacaron directamente al corazón de la misma, como bien decías, quizás para hacer un museo del horror, desde su punto de vista, o como un estudio, no sé, antropológico de qué se trataba eso, pero cómo es que entendieron perfectamente, ¿no? La importancia del libro en la cultura judía europea y cómo es que no solo buscaron exterminar a la población judía, sino destruir la cultura judía. Es decir, atacar el corazón de lo que unificaba a esa población más allá de sus diferencias lingüísticas. Ujú. Por eso hablamos de ello en un programa que llamamos Las edades del totalitarismo, porque este totalitarismo fue, entre comillas, madurando, fue perfeccionándose desde su punto de vista inmoral y llegando a límites de organización y sistematización inconcebibles, pero que han estado aquí al lado nuestro hace muy poquito tiempo. Por eso agradecemos que nos ayudes a reconstruir este tiempo y seguiremos hablando de ello en próximas entregas. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.